Hola amigos. Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, la sexta temporada de nuestro segmento internacional de derechos humanos. Hoy adelantamos la presentación de un valioso análisis que se difundirá este lunes 25 de octubre por la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, es la ANUEC, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a propósito de la comunicación y los derechos en Ecuador y la propuesta de ley orgánica de libre expresión y comunicación, cómo se pueda retroceder peligrosamente en derechos. Emitimos en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Esta señal llega a más de 16 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. Además, se reproduce en diferido por Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y Radio UTPL, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Decíamos, vamos a tratar la Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, cómo se puede retroceder peligrosamente en los derechos. La regulación sobre los principios, la difusión y el ejercicio de la comunicación es un debate que involucra necesariamente a la sociedad civil, a los profesionales del periodismo y la comunicación, a los empresarios de los medios de comunicación y al sector académico. Aquí estamos como sector académico. Con el único fin de garantizar la libertad de expresión sujeta a la responsabilidad, los valores éticos de servicio a la sociedad, el respeto a la Constitución y los derechos humanos. Carla Tupiza Casco, socióloga y voluntaria adjunta de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de ANUEC, presenta un valioso análisis recogido en un dossier que responde al interés común de la libertad de expresión y el ejercicio responsable de la comunicación social y el periodismo. Particularmente en Ecuador, en el país donde se presenta este análisis. Desde el legislativo, por propuesta del Ejecutivo, se debate en ese país el cambio de una ley orgánica de comunicación con avances en materia de derechos por un proyecto de ley que tiene que ver con la libertad de expresión. En este sentido, en el marco de los instrumentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalan en el artículo 19 que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye no ser molestado a causa de opiniones y buscar, investigar, recibir, difundir informaciones e ideas sin límite de fronteras, ya sea de forma oral, escrita, artística, impresa o por cualquier medio de expresión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos añade en un inciso 3 de este articulado que lo señalado anteriormente entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresadas fijamente por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos y a la reputación de los demás, para proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud, también la moral pública. Además, el artículo 20 prohíbe la propaganda a favor de la guerra y toda apología de odio nacional, racial o religioso
que constituya incitación a la discriminación, las hostilidades y la violencia. Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, avala y ratifica todo lo señalado anteriormente por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el pacto que se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y agrega la necesidad de una figura legal de responsabilidad ulterior para la libertad de expresión y opinión en los casos mencionados en el inciso A y B del artículo 19 del pacto, que prohíbe la censura previa para expresarse con excepción de los espectáculos públicos a fin de proteger a niños y adolescentes. Pero amigos, con respecto a la responsabilidad ulterior, en el año 2000 la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecía en el numeral 10 la protección a la reputación que debe garantizarse solo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o una persona pública en particular, o que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés públicos. En casos así, es necesario probar que el comunicador al difundir las noticias buscó hacer daño, o sea, lo hizo de mala fe, tuvo pleno conocimiento de la falsedad divulgada o se actuó con plena negligencia en la búsqueda de la verdad. Esto se debe a que las personas de la esfera pública son más vulnerables a las críticas de la ciudadanía. Por ello, en el numeral 11 de esta Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos, se indica que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho de información. Resulta especial en esta normativa internacional contemplar los siguientes postulados de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. El acceso a la información estatal o la excepción que se exige como un peligro que yace de la seguridad nacional, la ilegitimidad de la colegiación obligatoria, la exigencia del título profesional de periodismo y comunicación para el ejercicio periodístico, la incompatibilidad de la libre expresión con condicionamientos previstos como la veracidad e imparcialidad por parte del Estado, la reserva de las fuentes de información de los comunicadores sociales. Los medios de comunicación deben regir por leyes de propiedad y control antimonopólicas. Las asignaciones de publicidad, créditos oficiales, las frecuencias de radio, televisión, y estos deben estar basados en criterios democráticos para garantizar la igualdad de oportunidades. La actividad periodística está regida por conductas éticas que no pueden ser impuestas por los estados. Los medios de comunicación social gozarán del derecho a realizar su trabajo de forma independiente. Sobre este marco internacional nos detenemos solamente en un pequeñísimo y valioso detalle que nos arroja el análisis que será presentado, ya lo digo, a la opinión pública y servirá para el debate del órgano legislativo en el país americano, en Ecuador. La Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de junio de 2019, a través de sus relatores especiales, hicieron manifiesto las recomendaciones y conclusiones para que las autoridades competentes realicen los siguientes ajustes en materia de comunicación. 1. Que refuercen el marco jurídico para garantizar eficazmente el derecho de los periodistas y los medios de comunicación a proteger sus fuentes y garantizar que toda restricción se ajuste a los criterios más estrictos de conformidad con las normas internacionales pertinentes, que son las que hemos relatado aquí a la velocidad, a la brevedad. Número 2, que despenalicen los delitos contra el honor y la reputación y las transformen en infracciones civiles,
de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas en la materia. 3. Que apoyen el establecimiento de un código de ética periodística y un mecanismo de autorregulación. Con la anulación de la LOC, que es la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, y el posible reemplazo de la LOLEC, que es una ley de libertad de expresión, varios derechos ganados se desvanecen. ¿Por qué? Número 1, porque los principios de acción afirmativa que están destinados a la creación de políticas públicas para mejorar el ejercicio y las condiciones de acceso a los derechos a la comunicación de los grupos humanos que se encuentran en situación desigual y real con relación al resto de los ciudadanos. Esos principios de acción afirmativa que fueron ganados se desvanecen. 2. Los principios de democratización de la comunicación, los cuales están vinculados con la creación de condiciones materiales, jurídicas, políticas para el acceso equitativo de los medios, así como las frecuencias de radio, televisión abierta y por suscripción, son aspectos relevantes que la LOLEC elimina. O sea, el proyecto de ley los elimina. Toda legislación de espectro radioeléctrico en lo referente a la administración, gestión, reserva y adjudicación, prohibición y concentración de este espacio queda sin regulación. Otro de estos derechos que se desvanece en el cambio, en la propuesta de ley, es que al no existir enunciados detallados sobre esta temática, se puede dar lugar a una acumulación desproporcionada y desigual en la asignación propietaria para el funcionamiento de los medios. Hablamos de las radiofrecuencias, tanto para radio y televisión, violentando así la declaración de principios que hemos detallado también sobre libertad de expresión, que valida el acceso al ámbito comunicacional como un derecho democrático, el cual debe regirse por leyes de propiedad y control antimonopólicas. Saludamos a quienes están en el directo: Jordi desde Barcelona, Javier desde Brasil y Brenda desde México. Muchas gracias por seguirnos a través de IGTV y enviarnos estos saludos, estar muy atentos a nuestra programación. Muchas gracias. Otro punto muy importante tiene que ver con los derechos de los trabajadores de la comunicación, pues entre ellos la protección al personal que pone en riesgo su vida por causas derivadas de su profesión. Comunicación, el periodismo es un ejercicio de arriesgarse, ¿no? De buscar la información. Tiene que ver con una composición laboral en los medios nacionales basados en criterios de paridad entre hombres y mujeres. También la interculturalidad, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la participación intergeneracional. El pago de remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales, la seguridad social, la provisión para los empleados de recursos económicos, técnicos, materiales y estímulos para realizar investigaciones y tareas periodísticas en general. Esto tiene que ver con el desarrollo profesional y las capacidades técnicas por parte de los medios y de las entidades públicas privadas correspondientes. Es algo que también se desvanece en el proyecto de ley. La clasificación de audiencias, contenidos y franjas horarias en los medios de comunicación para proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes. El derecho a la rectificación cuando en el ámbito comunicacional se ha difundido información inexacta o agraviada sobre una persona, ya sea de un modo personal o por el cargo profesional público que ejerce. La declaratoria para evitar la difusión de contenidos sexistas, lo cual está anclado a un enfoque en derechos de igualdad de género, muy importante. Y las prestaciones de servicios sociales de información de interés general. Desafortunadamente, la ley vigente no detalla la transmisión de cadenas nacionales para los mensajes del presidente del Ecuador, pero afortunadamente sí lo hace para los casos de estado de excepción, el estado de emergencia. En cambio, la propuesta de ley, la nueva propuesta legislativa, no aborda en ningún momento este aspecto que para la relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante, ya que indica la necesidad de definir con precisión los mensajes de interés público para remitirlos únicamente en casos de necesidad y urgencia.
Y un poco para ir cerrando a la brevedad, esto es un abrebocas del análisis que, lo repito, se presenta este lunes 25 de octubre por la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador. La ANUEC lo presenta con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para tratar un poquito este abrebocas, se observan falencias en que el nuevo proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, el presidente del Ecuador, sigue manteniendo con relación a la Ley Orgánica de Comunicación vigente, sigue manteniendo una relación que no se abordan los siguientes tópicos desde el derecho internacional según lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que ya lo habíamos dicho. 2. La inexistencia de una ley que garantice a periodistas y a los medios de comunicación no estar obligados a la protección de datos personales en casos de investigación sobre corrupción, violación a los derechos humanos y abusos de poder. Esto sucede. También la inexistencia de leyes y postulados que garanticen la independencia de los medios de comunicación públicos del Poder Ejecutivo. Muy importante, los medios públicos no pueden estar parcializados por el Poder Ejecutivo. Se requiere estos postulados, estas leyes, estas políticas que garanticen la independencia de estos medios públicos. Y esta ha sido solo una minúscula proyección, un abrebocas de lo que contiene el análisis de ANUEC realizado por Carla Tupiza Casco de ANUEC y gracias a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos. Los interesados en recibir este dossier pueden escribir ya a info.anuec@gmail.com. Lo repito, los interesados en este dossier y análisis sobre comunicación, libertad de expresión, tomando el caso de Ecuador, que lleva un adelanto en una ley orgánica de comunicación y luego el proyecto que quiere deshacer la ley, pueden solicitar este análisis a la dirección electrónica info.anuec@gmail.com info.anuec@gmail.com. Como organización de derechos humanos de la sociedad civil vinculada al sistema internacional y con ámbito de acción en Ecuador, la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador hace un llamado a establecer fuentes de diálogo para consolidar un modelo legislativo en el ámbito del ejercicio de la comunicación que sea inclusivo, plural y sobre todo respetuoso de los derechos de los comunicadores y de la ciudadanía en general. Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos humanos. Asimismo a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmite fielmente este programa en el continente americano. A UTPL Radio. Si este segmento contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo. A nuestros suscriptores de Instagram que se suman a la señal en directo a través de IGTV, muchas gracias por su conexión el día de hoy. También a Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Muchísimas gracias por su fidelidad. Yo soy Cristian Valls Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta una próxima edición.